Una de las cosas una de las personas que atendí en Chile fue un hombre. Este es un tema complicado de que voy a hablar. Bueno, casi todos los temas que hablo son complicados. Un hombre que decía que era cristiano, bautista. No puedo hacer chiste de los bautistas porque ahora soy bautista. Ese es un chiste ya. Bautista que decía que había estado involucrado en un pecado sexual determinado. Él era asiduo a la prostitución. Yendo a la iglesia, participando en la iglesia, sin embargo, también tenía otra comunidad. Y participaba, él contrataba mujeres para la prostitución. Él era un cliente frecuente. Pero se dio cuenta, ¿por qué hablo de esto? Porque lamentablemente tenemos básicamente tres cosas que nos pasan. Somos hispanos. Vivimos en un estado fronterizo. Lo mismo que Nuevo México y California. Estamos económicamente, no estamos en la situación de los americanos. Somos considerados pobres. Y todas estas características es propia de personas donde hay mayor cantidad de prostitución. En nuestra comunidad hispana hay mayor cantidad de prostitución que en la comunidad americana. ¿Ya? Y eso tenemos que asumirlo. La explotación sexual respecto a nuestra gente es mayor que con respecto a las personas blancas, por llamarlos de alguna manera. Aunque no me gusta llamarlo así, pero para que entendamos. Pero esto es tanto a nivel, tanto como de clientes, como de aquella persona que ofrece el servicio, comillas, servicio. Pero el hombre me preguntaba, ¿cómo salgo de esto? Llorando. Este hombre que me consultó. Y me decía, ¿sabes qué? Yo hace 2 meses, yo ya no, o 3 meses, ya yo rompí con esto. Pero ahora el problema que estoy teniendo es que la mujer a la que yo le pedí el servicio, la contrataba, comillas, contrataba, me está llamando. No porque sienta algún afecto conmigo, sino porque necesita el dinero que yo le daba todos los meses. Y entonces es como, el detrás es, yo te uso, pero también yo te uso. Es usar al otro y no considerarlo como persona, tanto el, comillas, cliente, como el prestador de servicio. Y también surgía otra pregunta de este señor. ¿Cómo yo puedo saberme perdonado? Porque he vivido una doble vida. Cristiano todo el día, pero cada ciertos días asistiendo o teniendo este pecado sexual. Y hay un versículo en Proverbios capítulo 16, versículo 6, que nos aclara mucho de lo que tiene que ver con esto. Porque lamentablemente en nuestras comunidades hispanas, y lamentablemente no importa si somos cristianos o no cristianos, algo parecido a la prostitución también está presente entre nosotros los hermanos. Y es la adicción a la pornografía. ¿Ya? Los jóvenes están, 1 de cada 2, no importa si son americanos o hispanos, están viendo pornografía. Y es una realidad que está en nuestra iglesia. ¿Ya? Y no porque me hayan contado, sino porque es así. Y tenemos que asumir que pornografía es prostitución. Y es prostitución gráfica. Y nuestros jóvenes y nuestras damas, nuestras niñitas, están accediendo a ese tipo de prostitución. Y es complejo hablar del tema. Y quizás nunca han escuchado un tema sobre esto en un púlpito. Pero es así.
es prostitución. Pero por otro lado, están utilizando la inteligencia artificial para disminuir la edad, buscando estrategias para disminuir la edad en que los niños accedan a este tipo de prostitución, ya sea del video o ya sea literalmente. Aunque aquí es un delito, y es una de las cosas buenas, tener intimidad respecto a personas menores de 18, con uno de mayor de 18. Y eso no pasa en nuestros países latinoamericanos. Ahora, ha ocurrido que con todos los migrantes que han llegado, ¿qué creen ustedes que hacen las personas que están involucradas en este, comillas, negocio? Le ofrecen el dinero fácil. Si son personas, ya sea hombres o mujeres, atractivos o atractivas, le ofrecen dinero para ganar de esa manera, sobrevivir. Entonces, con la idea de tener recursos, caminan por ese camino. Pero no se dan cuenta, y no nos damos cuenta, de que están siendo esclavizados a un mundo en el cual lo único que persigue es destruir sus vidas. No es otra cosa. Fíjate, sin embargo, la respuesta de Dios. Versículo 6 de Proverbios 16. El texto original dice, con misericordia y fidelidad debería leerse, porque la palabra hebrea es emet. Y después dice, acá en la Reina Valera 60 dice, se corrige el pecado. Pero en el hebreo usa la palabra, y aquí impresionante para los que han estado los miércoles y los domingos, utiliza la palabra kafar. ¿Y por qué es importante esa palabra, kafar? Porque significa cubrir. Entonces, veamos lo que Dios está diciendo. ¿Sabes cómo Dios cubre tu pecado? Con misericordia y fidelidad. Y ante la pregunta de este hombre que decía, ¿cómo yo me sé perdonado? ¿Cómo yo me asumo perdonado frente a esto que he estado viviendo? Solamente cobijándose en la misericordia y fidelidad de nuestro Dios. Ya seas la mujer o ya sea el cliente. O un pecado, comillas, menos grave, ya seas el adúltero o la adúltera. No importa cuál sea tu condición, a donde te haya llevado tu pecado. ¿Cómo se cubre ese pecado? ¿Cómo es limpiado ese pecado? ¿Cómo es cubierto ese pecado? El texto nos dice, con misericordia y fidelidad. Pero no tu misericordia, no tu fidelidad, sino la fidelidad de tu Dios. Amén. Y su misericordia. Y aquí algo que debemos tener claro. ¿Quién tenemos como misericordia? Misericordia tiene que ver con el amor que Dios tiene hacia los suyos. Misericordia tiene que ver con el propósito que Dios tiene con los suyos. Misericordia tiene que ver con que no importa lo que signifique lograr el objetivo, Dios lo va a lograr en el que ama. Entonces, misericordia tiene que ver con que Dios se ha propuesto un objetivo en tu vida, no importando el costo que signifique ese propósito, Él lo va a lograr. Amén. Eso es misericordia. Su fidelidad, acuérdense que el texto permite también cambiar emet, la palabra hebrea, por verdad o por fidelidad. El asunto es que es su fidelidad que permite esto. Y ante su fidelidad, tu única respuesta es la fe. Entonces, hermanos, ¿cómo he de ser limpio de mi pecado? ¿Cómo mi pecado ha de ser cubierto a pesar a la historia de este hombre? Es con su misericordia y su fidelidad. Y continúa el texto de Proverbios 16:6. Y con el temor de Jehová
los hombres se apartan del mal. ¿Qué quiere decir esto de temor de Jehová? El miedo, yo le decía en son de broma a Stephanie antenoche, porque estábamos trasladando cosas para la actividad de las mujeres de ayer y estaba oscuro. Y Stephanie empezó a decir, en el nombre de la sangre, fuera todo miedo. Y yo le decía, yo también tengo miedo a la oscuridad. Pero le decía, pero cuando estoy con mis hijos, no tengo miedo de nada. Pero ¿cómo ellos me van a cuidar? No. Porque me pasa todo lo contrario. Me pasa que como yo tengo más miedo que le pase algo a ellos, entonces el miedo a la oscuridad se baja. Es interesante, ¿eh? Entonces yo voy a protegerlo, no importando la oscuridad que haya. Es interesante esa tontera. ¿Ya? Por ejemplo, si le tienen miedo a la oscuridad y estoy con mi bebé, me siento como leona, no importando la oscuridad alguna. ¿Ya? Eso pasa. Ok, lo voy a decir de esta manera. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Pero si tu miedo es al Señor tu Dios, todos los otros miedos se van. Solito. Y entonces, que tu temor sea el temor al Señor, porque como consecuencia te vas a apartar del mal. Pero pasan dos cosas, fíjate. Su fidelidad y su misericordia te cubre, te limpia, te hace digno de Él. Su misericordia y su fidelidad. Pero cuando tú te asumes como cubierto por su misericordia y por su fidelidad, entonces el temor del Señor actúa en tu corazón y te apartas del mal. Y sabes, no sé si en las redes vas a estar escuchando, pero si tú crees que no tienes otra opción de prostitución, yo te digo no. Vas a ver la mano del Señor actuando y vas a ver cómo Él te va a prosperar. Porque esa misericordia y fidelidad que te cubre también es la que te prospera. Y lo único que tienes que vivir es con el temor del Señor. Fíjense en lo que dice. Bueno, la historia del hombre que atendía en Chile ilustra esta verdad. Él no necesitaba simplemente dejar de pecar. Lo que necesitaba era experimentar la cobertura divina, esa sola que puede ofrecer a aquel que es rico en misericordia y fiel a su pacto, a su palabra, a sus dichos. Levíticos capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1. Como estamos estudiando Levítico, cuando el sumo sacerdote Aarón tenía 2 hijos. Estos 2 hijos descuidadamente se acercaron a Dios ante el lugar santísimo, y algunos dicen que se acercó borracho. Estos 2. Y tomaron el incensario y dijeron, ay, qué tanto, y agarraron cenizas de su casa, no las cenizas del altar, de su casa. Y dijeron, si esto también sirve, sí, mira, sirve. A todo esto, hay 2 maneras de acercarse a Dios. A mi manera y a la manera de Dios. Lo voy a decir así. Plan A la manera de Dios. Plan B, a mi manera. Estos 2 hijos de Aarón se acercaron a su manera. No importa si cualquier fuego sirve. No sacaron fuego del altar. Sacaron fuego de las cenizas de su casa. Y lo pusieron en incensario y fueron borrachos. Entraron al lugar santísimo. ¿Y saben lo que ocurrió? Dice el versículo 1.
habló Jehová a Moisés después que murieron los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los hijos se llamaban Nadab y Abiú. ¿Tú sabes qué ocurre esto cuando nos acercamos a Dios sin estar cubiertos con su misericordia y su fidelidad? Estos hombres menospreciaron a Dios, menospreciaron su misericordia, menospreciaron su fidelidad. Ay, si no importa, hermanos, hermanas, y tú que estás escuchando, no menosprecies las misericordias de Dios para tu vida. No mires en menos cuán fiel Dios ha sido contigo. Transfórmate en un adorador, dejándote cubrir por su misericordia y por su fidelidad. Disfrútalo, adóralo, alábalo. Hay 2 tipos de personas cuando vienen circunstancias difíciles. La persona que se pone en posición de juez para criticar a Dios. ¿Cómo tú permites esto en mi vida? ¿Cómo permitiste que, en mi caso personal, mi madre muriera, mi padre muriera? ¿Cómo no me dejaste? Y agregamos, y nos sentamos frente a Dios y empezamos a actuar como jueces de Dios. Sí. Y el otro tipo de persona es que se pone al lado de Dios y le dice: Señor, esto es injusto. ¿Pensamos juntos? ¿O vivamos el proceso juntos? Señor, al que hay que vencer es el hombre orgulloso que llevo dentro. La mujer orgullosa que está en ti. Esa es la que hay que vencer. Cuando te enfrentes a circunstancias difíciles de la vida, no tiene que ver tanto el vencer la circunstancia. Tiene que ver tanto con de qué manera tu corazón ha de ser moldeado por su fidelidad y por su misericordia. Entonces hay 2 maneras de acercarse a Dios: a la manera de Dios y a mi manera. ¿Cuál estás eligiendo? Si tú te estás asumiendo que es la misericordia de Dios por la cual te acercas, por su fidelidad, te tienes que asumir como miserable, como no digno de ser recibido. Porque eso es la esencia también, la otra parte de la misericordia. Yo no soy digno de presentarme delante de Dios en base a mi buen comportamiento. Solo puedo acercarme delante de Dios por su gracia y misericordia. Y cuando digo gracia me refiero a esta expresión: a pesar de mí. ¿Ya? Fíjate, Israel, otro ejemplo, Éxodo 34, versos 6 y 7, esto ya lo habíamos visto antes, este versículo. Israel ha pecado. Israel, cuando se encuentra solo, porque Moisés va al monte y encuentra que ha pasado mucho tiempo, 40 días, en que Moisés no regresa. Y ellos hacen un ídolo de oro. Y frente a ese pecado, ¿qué creen ustedes que haría Dios? Bueno, sí, algunos mueren, pero todo el pueblo se fue frente a este ídolo de oro y diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Se dan cuenta? Es como si tú tienes un esposo que te voy a decirlo de esta manera, que te arregló los papeles, ¿ya? Aplicándolo a esta realidad. Ya, y ahora eres americana por tu esposo, y lo engañas, y te vas con otro, y diciendo: no, es que él me arregló los papeles. ¿Pero qué estás diciendo? Fíjense. Dios es el que lo liberó de Egipto. Vieron su mano poderosa actuando. Vieron todos los milagros. Y sin embargo, estos construyeron un becerro de oro y lo adoraron diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto.
un marido engañado, traicionado, vilipendiado, menospreciado. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Éxodo 34, versos 6 y 7. Esto ocurre después de eso, porque Moisés va y ruega por el pueblo y le dice, y pasando Jehová por delante de él, es decir, delante de Moisés, Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Frente a este gran pecado de Israel, Dios proclama quién es Él. El Dios misericordioso, Dios fiel, lleno de gracia, lleno de bondad, el que perdona tu iniquidad. Hermano, hermana, que estás escuchando, no importa cuán profundo haya sido el hoyo que has cavado respecto a tu pecado. La misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios es mayor. Y esa fidelidad, esa misericordia, esa gracia es la que nos cubre, nos limpia, nos purifica. Y frente a la pregunta de este hombre que me consultaba en Chile, ¿qué he de hacer? Cobíjate, refúgiate en su misericordia, en su fidelidad. Amén. Fidelidad que se hizo carne y se llamó Jesús, el Cristo. Cuán grande es la fidelidad de tu Dios, la cruz lo declara, su muerte lo proclama. Cuán grande es su fidelidad, resucitó Jesús. Y Él entró en los cielos. Y tú, si te cobijas, si tú acudes a Dios, su misericordia, su fidelidad en Cristo, el perdón está asegurado. Es su gracia y su misericordia. Dios se autodefine como misericordioso, como bondadoso, como lleno de gracia. Dios no nos ha tratado como nosotros merecemos. Porque si hubiéramos sido tratados como merecemos, hace tiempo hubiéramos sido deportados. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Dios nos perdona en Cristo. Dios actúa no según nuestro carácter. Dios actúa conforme a su carácter, a su carácter bondadoso. Y fíjate, ¿por qué nosotros confiamos en Él? Porque Él ya ha sido fiel. Y Él es fiel y seguirá siendo fiel. La razón no es tanto mirando hacia el futuro, aunque también está ahí presente, pero mirando hacia atrás y mirando desde la fidelidad y misericordia de Dios, podemos ver cómo Dios inclusive ha actuado en nuestras vidas con misericordia y fidelidad. Dios es fiel. Fíjate, y este versículo también lo vimos, y que me encanta y que lo seguiremos viendo, Salmo 51, verso 1. ¿Te acuerdas que dije de este hombre que iba tras la prostituta y que la prostituta lo llamaba? Bueno, David ahora se encuentra sumergido en el mayor pecado de su vida. Asesinó a un excelente hombre, a Urías, que era de un pueblo al norte de Israel y que había escuchado acerca de Dios y de que cómo había bendecido a Israel. Y este Urías, eteo, era uno de sus más valientes hombres. Un extranjero que llegó a ser oficial de su ejército. Un hombre que es considerado un héroe. Él es asesinado por su rey. ¿Pero por qué es asesinado? Porque este rey había violado, dicen algunos autores, y a medida que leo más, no es que Betsabé haya sido mutuo acuerdo el pecado que cometió,
sino que es David quien fuerza a Betsabé. Yo me inclino hoy día a pensar de esa manera. La maldad de asesinar a Urías es la misma maldad de haber abusado y violado a Betsabé. De ese hombre estamos hablando. Así de grande su pecado. ¿Y qué tiene David? Como hemos dicho en otras oportunidades, el hombre que cometía tal pecado, los dos pecados, la Biblia dice que no tenía posibilidad de remisión o de perdón o de expiación en el antiguo sistema de la ley de Moisés. No había sacrificio aceptable. Ya no era posible llevar un cordero, una cordera, un macho cabrío, nada para ser sacrificado y que el animal muriera en mi lugar. No era aceptable ningún sacrificio por el pecado por él cometido. Así de grave. Por eso escribe el Salmo 51 y particularmente comienza diciendo: ten piedad de mí. Tú sabes que cuando alguien o uno mismo está metido en el pecado, en este tipo de pecado, o en pecados de drogas, de alcohol, o que son adictivos, no razona, no piensa. Y el pecado, la adicción, la esclavitud, decide sobre la vida. Y por más que te digan, pero tu hijo, tu hija, tu trabajo, no te importa nada. Eres la hipocresía andante. El pecado hace y deshace contigo. Bueno, eso pasó con David. Y cuando llega un momento en que David se da cuenta de la maldad, no tiene defensa. Y la única opción es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis pecados. ¿Cuál es la razón por la cual David anhelaba que sus pecados fueran borrados? ¿Yo he sido un excelente rey? No. Pero Dios, tengo que explicarte algo. Lo que ocurrió es que Betsabé se estaba bañando desnuda y por eso yo pequé. No dio razones a su pecado. Es sencillamente: Señor, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu gran misericordia, Señor, quien tú eres, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, perdóname. Como dije, el salmista escribe: si Dios me tratara conforme a lo que yo merezco, hace tiempo hubiera desaparecido. David entendió lo que después escribe su hijo en Proverbios 16:6. El perdón, la expiación, la purificación, la limpieza, esa razón de su misericordia y su fidelidad. Esta transformación interior solo ocurre cuando el temor del Señor echa raíces en el alma. Él sabe que no puede justificarse a sí mismo. Él sabe que no puede purificarse, ni limpiarse, ni saberse perdonado. Él mismo. David proclama la gran verdad. Fíjate lo que dice el versículo 17 del Salmo 51. Si tienes que presentar un sacrificio ante Dios, es este. Verso 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Humíllate delante de Dios. Fíjate, entristécete por tu pecado delante de Dios.
No defiendas tu pecado. No des razones. Es que mi mamá me crió así. Es que mi papá fue tan agresivo conmigo. Es que yo aprendí a beber porque mi papá me llevaba. Tú sabes que una costumbre, voy a usar esta expresión, estúpida, es que hombres, por lo menos en el campo en Chile, cuando el chico o el hijo cumple 14 años, lo llevan a casas de prostitución. La maldad del corazón del padre traspasada al hijo. Y entonces el hijo dice, es que mi papá me llevó y por eso yo ahora soy de esta manera. No des razones a tu pecado. No te justifiques en lo que tus padres hicieron. Si estás pecando, renuncia a eso. Humíllate, entristécete. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás. El Señor no desprecia. Llora en su presencia, clama por libertad. Quebrántate delante de Dios, porque es el sacrificio que Dios requiere. No dar razones a tu pecado. La verdadera transformación no se produce por ofrendas externas o ceremonias solitarias, sino un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado, que se somete a la misericordia y fidelidad de Dios y que por ello recibe cobertura y restauración de Él. Fíjate lo que dije nuevamente. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? Por un lado es que Dios tiene un propósito contigo, con el miserable, y que ese propósito lo va a cumplir, no importando el costo que eso implique para aquel que es misericordioso. A costa de la vida de su Hijo fue que Él busca restaurarte. Ante la pregunta, ¿cómo puedo ser perdonado de esta persona que me consultó hace más de 10 años? La respuesta es clave. No importa si es el hombre que ha cometido adulterio o la mujer que ha cometido adulterio. No importa el pecado que sea el que estés atrapado. ¿Cómo es esto? Bueno, la respuesta es sencilla. En base a la misericordia y fidelidad de nuestro Dios, es que el pecado es cubierto, es limpiado, es purificado. Si tu pecado ha sido limpiado, ¿sabes qué sentido tiene el que seas limpiado de tu pecado? El sentido es que seas transformado en adorador. Porque eso es lo que Dios quiere. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si has sido limpiado, lavado, santificado por la sangre de Jesús, es que tú eres un adorador. Esto mismo sigue vigente hoy. Quien está atrapado en cadenas de pecado, de vergüenza, de oscuridad, no debe confiar en métodos humanos para sentirse limpio o saberse limpio. Debe acudir al único que cubre verdaderamente la iniquidad, el Dios de misericordia y fidelidad. Proverbios 16:6, de nuevo, cuando dice, con misericordia y fidelidad el pecado es cubierto, no es solo poesía, es una puerta de entrada al corazón del Evangelio. Es la voz diciendo, no necesitas limpiarte solo, no necesitas justificar tu pecado, no necesitas dar razones de tu pecado. Es mi misericordia y mi fidelidad la que te cubre, la que te limpia, la que te purifica. Hoy en medio de estas realidades tan duras que vivimos acá en Estados Unidos como hispanos, como la prostitución, la trata de personas, las adicciones o cualquier otro pecado oculto, hay esperanza, porque Dios sigue siendo grande en misericordia y fidelidad, porque su cobertura sigue al más indigno,
porque en Cristo nuestro sumo sacerdote Dios ha provisto una expiación definitiva. Amén. Si hoy te preguntas, ¿acaso tengo perdón? La Escritura responde, con misericordia y con la fidelidad de nuestro Dios hemos sido perdonados. En Cristo se nos ha revelado esa misericordia, esa fidelidad. No mires tu culpa, mira hacia el carácter de Dios. No mires hacia adentro tuyo, mira la grandeza de la fidelidad y de la misericordia de Dios. No te apoyes en tu propia fuerza. Refúgiate en su fidelidad. Serás cubierto, serás libre, serás aceptado por Dios como un adorador. La Escritura nos muestra que con misericordia y la fidelidad de Dios, Dios cubre nuestra iniquidad. Quien se rinde ante el Señor con un corazón contrito y humillado es acogido por la gracia que fluye directamente desde el trono de la gracia. Porque lo que tenemos, para donde llegamos, es un trono donde Dios es nuestro Dios misericordioso y fiel. Hermanos, ese es tu Dios. Amén. Dios de misericordia, Dios de fidelidad, amén, Dios de gran compasión, amén, que ha lavado, limpiado y cubierto tu pecado para que seas un adorador. Amén. Oremos, hermanos.